Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto no es precisamente una fonda, aunque lo vamos a presentar como tal. Esta es una charla que yo di el pasado viernes en Santiago de Compostela con el Círculo Escéptico, una organización a la cual yo pertenezco y a la cual, por supuesto, los invito a pertenecer para que ayuden a pelear, luchar en favor del pensamiento crítico y en contra del engaño, la mentira, el embuste, la alucinación, a veces la honesta creencia en cosas que no nos conviene creer. Así que, pues yo a donde vaya el círculo escéptico me dice que vaya, yo voy encantado de la vida. Y en esta ocasión, decía yo, fui a Santiago de Compostela a dar esta charla de OVNIs 80 años de cuentos voladores. Y el problema fue que le intentamos grabarla y la grabación salió muy bien, pero la voz no se oía. Y entonces, pues voy a repetir aquí la charla para compartirla con ustedes. Y estos son OVNIs, 80 años de cuentos voladores. El título de la charla es impreciso. No todos los ovnis son cuentos. Quizás, de hecho, la mayoría no lo son. Son cosas reales que la gente ha visto, fotografiado y que podríamos llamar genéricamente y con la mayor precisión técnica posible, cosas raras en el cielo. Claro que hay cuentos voladores, hay una gran cantidad de fraudes, engaños, falsificaciones, exageraciones y mentiras que en poco ayudan a entender lo que sí es una cosa rara en el cielo de verdad. Reales o falsificados, los ovnis, que ya ni siquiera se llaman ovnis en la actualidad, ya llegaremos a eso, siempre han despertado la imaginación y además de despertar la imaginación, han despertado las ansias de hacer dinero de muchos listos. Pero el estudio serio de los ovnis puede hacerse y nos puede ofrecer un conocimiento efectivo. Le voy a poner un par de ejemplos. Imagínense ustedes en la noche ven esto. Para seguir con el lenguaje técnico, esto acojona. O imaginen que ven esto. O esto otro. Que técnicamente todavía acojona más. No podemos negar que es impresionante. ¿Qué es? Seguramente en el pasado quienes lo vieron le dieron distintos nombres o distintas interpretaciones, pero se trata de fenómenos eléctricos de la atmósfera superior a los que los científicos les han dado nombres evocadores como duendes, espectros, chorros azules, chorros gigantes y otros varios. Les ponían elves así como duendes, elves con V, y luego ya inventaban unas palabras para que pareciera que eran unas siglas, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que son muy, muy evocadores. La gente ha visto estos fenómenos probablemente desde siempre y los ha interpretado de distintas maneras. Apolo en su carroza, una rueda dentro de otra rueda, como en el libro de Ezequiel en la Biblia, ¿no? Cristo vigilando el mundo. Este no tiene esta, no, parece una cruz. O bien, naves extraterrestres portadoras de seres inteligentes que vienen, nadie sabe muy bien a qué. No fue sino hasta 1989 que unos científicos de la Universidad de Minnesota documentaron accidentalmente los primeros relámpagos de la atmósfera superior. En 1994, 5 años después, se lanzó una campaña de estudio de estos fenómenos y apenas desde el 2004 se consiguió lanzar un satélite especializado en vigilar estos fenómenos, que son fenómenos que nos enseñan mucho sobre nuestra atmósfera, pero que no son visitantes de otros mundos. Y voy a contar algo más cercano. En 2010 me hicieron llegar esta serie de 3 fotografías tomadas en Ajo, Cantabria. Como ustedes pueden ver, en la primera no hay nada, es muy interesante. Luego esta es la segunda y esta es la tercera. Los objetos son enormemente interesantes. 2 líneas continuas y en el centro 3 luces y en la otra fotografía 4 luces. Es muy extraño. Cuando me mandaron, esas fotografías me las mandaron directamente a mí, porque el autor estaba muy impresionado, él no recordaba haber visto nada especial, pero cuando vio las imágenes en su cámara, dijo, madre mía, he fotografiado un ovni, un objeto volador no identificado, y me lo mandaron a mí a ver si yo lo podía identificar, ya que eran fotografías y yo pues soy fotógrafo. Y lo primero que observé es que era una larga exposición. Y cuando pedí los datos cuando saqué los datos, de la fotografía, efectivamente veíamos que eran aproximadamente 3,4 segundos de exposición cada una de las fotografías, cosa que es lógica, estás con un trípode, estás en la noche, quieres capturar la luz y por supuesto necesitas una exposición larga.
Y lo único que pude decir fue que esto es un avión. No me van a decir ustedes, pero los aviones no hacen eso, no tiene aspecto de avión. El problema es que es un avión. Cuando juntamos además las fotografías, vimos una cosa mucho más interesante, y es que el objeto, o dos objetos, si les gusta a ustedes creer que eran dos objetos, iban camino al aeropuerto de Santander. Es un avión, pero ¿por qué da este fenómeno extraño? Bueno, estas son las luces de navegación de un avión. Los aviones pueden ser grandes, pequeños, como sean, pero todos tienen esto. Navegación derecha verde, izquierda roja. Pero si ustedes alguna vez han tomado una fotografía sobreexpuesta, verán que los colores desaparecen y todo parece blanco. Entonces, con una larga exposición, la luz derecha verde y la luz izquierda roja parecen blancas. Y las luces de faro anticolisión estroboscópicas de la parte superior del fuselaje y de la parte inferior atrás entre las alas. Y la frecuencia del estroboscopio del faro de posicionamiento de navegación es de 1 segundo o poco más. Y esto explicaría que en una imagen hay 3 puntos y en la otra hay 4, dependiendo de en qué punto del ciclo del faro estroboscópico se inició la toma de la fotografía. Puede tener ambos resultados, pero no puede tener ningún otro. Con una fotografía tomada a 3,2 segundos y ese estroboscopio, o aparecen 3 o aparecen 4 puntos, nada más. Yo le dije a la persona que había tomado la foto que me parecía perfectamente claro que era un avión, y que incluso si le interesaba podríamos darle el nombre del piloto del avión, ya que, bueno, considerando el tráfico que hay en el aeropuerto de Santander, era muy fácil saber que ese día, a esa hora, estaba llegando qué avión, saber de qué línea era, y por tanto, pues llamar al piloto y decirle: has sido confundido con una nave extraterrestre, aunque nadie habló de eso en ese momento, pero bueno, por lo menos durante un rato ha sido un ovni. Ahora, si estos dos casos de las luces, de los fenómenos atmosféricos de la atmósfera superior y el famoso ovni de Ajo hubieran sido tomados al abordaje por las huestes ovnilógicas o ufológicas, porque se gustan más en inglés, it's prettier, es más bonito, it's cooler. Ovnílogo, no, ufólogo, ufologist. Bueno, lo que tendríamos sería ufólogos haciendo investigaciones que no son investigaciones. Especulaciones, programas de misterio que invitan a la gente al asombro desde la ignorancia y, por supuesto, teniendo mucha gente, pues, consiguen una buena cantidad de publicidad. En cambio, abordados con deseos de comprender, de entender y de saber, el resultado pues, es muy distinto. Así que vamos a esta historia de platos voladores, ovnis y WAPs, que comenzó hace 79 años, pero digamos, para redondear, que fueron 80. Aunque el ser humano ha visto cosas raras en los cielos desde siempre, fue el 24 de junio de 1947 cuando el empresario y piloto de avión Kenneth Arnold informó que había visto 9 objetos brillantes volando en formación como gansos, o sea, en V, sobre el monte Rainier en Washington, volando a una velocidad que él calculó en casi 2.000 kilómetros por hora. Los objetos tenían esta forma. Tenían forma de boomerang. Él calculó que medían 18 metros y estaban a 30 o 40 kilómetros de distancia de su avión. Yo no estoy muy seguro de que algo de 18 metros se pueda ver a 30 o 40 kilómetros de distancia y pueda uno calcular con tanta precisión el tamaño. Porque si tú no conoces al menos el tamaño, la velocidad o la distancia a la que tienes un objeto, es muy difícil que calcules cualquiera de esos parámetros. Pero eso fue lo que dijo el señor Kenneth Arnold y así lo contó. Lo contó al día siguiente. Fue a las oficinas del diario East Oregonian a contar su historia y declaró que cada objeto mostraba un movimiento de saltitos como un platillo saltando a lo largo del agua. Es como cuando uno tira una piedra plana en un cuerpo de agua, en un estanque o en un lago que tenga poca turbulencia el agua, y aquello va desplazándose dando saltitos. En México les llamamos patitos, no sé cómo les puedan llamar ustedes, pero es eso, un platillo saltando a lo largo del agua. Esos objetos saltando como un platillo a que se hubiera lanzado sobre el agua. Pero los medios de comunicación no oyeron todo eso, oyeron platillo. Y al día siguiente empezaron a hablar de platillos voladores, pese a que Kenneth Arnold
jamás habló de platillos voladores. Y a partir de ese momento, la gente empezó a ver cosas raras en el cielo en forma de platillos. No otra cosa, no cigarros, no en forma de estrellas, no en forma de automóviles, no en forma de aviones, no en forma de canguros. Todas eran en forma circular. Eran platillos volantes. Lo que hace que este avistamiento sea especial, como digo, siempre se han visto cosas raras en el cielo y se han interpretado generalmente de manera mística o aterradora, es que las cosas raras en el cielo que vio Kenneth Arnold se interpretaron de inmediato como naves espaciales conteniendo seres inteligentes que las dirigían. A partir de ese momento, todo avistamiento de cualquier cosa rara en el cielo se interpretaría como evidencia de seres extraterrestres. Era un producto de la época. Y a mí sigue pasando aquí en el canal. La gente me dice, oye, pero es que un tío mío un día vio una luz que se movía rapidísimo y cambiaba de dirección de una manera extraordinaria, y entonces no puedes decir que no hay extraterrestres. Oye, puedo decir que hay una luz, quizás tu tío tiene toda la razón, vio una cosa que se movía muy rápido y que cambiaba de dirección, pero ¿de dónde sacas que es una nave extraterrestre? Es que no puede ser otra cosa. ¿Cómo lo sabes? Pero desde ese momento, como digo, cualquier cosa rara en el cielo se empezó a interpretar como algo que trae extraterrestres enlatados. ¿Qué era lo que provocaba la reacción de la gente, el miedo, a que no fueran ni siquiera fenómenos naturales, sino cosas con seres inteligentes? Primero que nada estaba el miedo a la destrucción total. En 1945, solo 2 años antes, se habían lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y se temía que muy pronto, precisamente, el adversario de los Estados Unidos y de Europa, la Unión Soviética, tuviera una bomba atómica. Y por lo tanto, una guerra podría llevar a la destrucción total. Parte de esto es lo segundo, el miedo al comunismo. A principios de 1947 se empezó a perfilar la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Y esa Guerra Fría implicaba la probabilidad de un holocausto nuclear. Por otro lado, se estaba viviendo el fin de la edad de oro de la ciencia ficción. Algunos dicen que la edad de oro duró hasta 1965. Los críticos literarios nunca se ponen de acuerdo en nada. Pero una edad de oro de la ciencia ficción que había adquirido respetabilidad por las bombas atómicas porque se le atribuía capacidad predictiva, cosa que la literatura en realidad no tiene, pero que durante años y años y años en las revistas baratas de los Estados Unidos había estado contando historias extraterrestres, además a cargo de gente que escribía muy bien y de manera muy apasionante. Por otra parte, el cine también estaba transicionando de las películas de terror sobrenatural a las de terror de ciencia ficción. Ya los hombres lobo y los vampiros y las momias ya no tenían el encanto de los años 30. Así que, por ejemplo, comenzaron cosas como el serial El ataque del monstruo púrpura de 1945, donde el monstruo ya no era un vampiro, ya no era un hombre lobo, era un malvado conquistador marciano que llega en una nave que, no lo van a creer, se estrella. Y después de estrellarse empieza a sembrar el caos porque nos quiere matar a todos. Es el monstruo púrpura. Así que las cosas raras en el cielo podían ser amenazantes, alienígenas conquistadores, destructores al modo de la guerra de H.G. Wells, seres impredecibles y misteriosos y enormemente interesantes. No pasaron 2 días del avistamiento de Kenneth Arnold y docenas de personas estaban viendo lo que nunca se había visto antes. Platillos voladores estaban por todos lados y conforme la noticia se extendía por el mundo, empezaron a aparecer por todo el mundo. Curiosamente, por esos mismos días, el ranchero W. Mac Brazel encontró en su rancho de Nuevo México una serie de restos de madera, metal y papel de aluminio. Y el 6 de julio decidió ir al poblado de Roswell para informar al sheriff y llevarle algunos de los restos que había encontrado. El sheriff, sabiendo que tenía junto una base aérea, la base aérea de Roswell, decidió llamarles por si se trataba de algo militar. Oigan, esto no será de ustedes. Y si uno llama a cualquier ejército y le dice esto no será de ustedes, la respuesta es, sí, claro, es de nosotros. Así que el ejército se apareció por donde estaba el sheriff y luego se fue al rancho del señor Brazel y recuperó esto que vemos aquí. Hay que decir que muchas personas aseguran que no recuperó esto que se fotografió ese mismo día, sino una avanzadísima nave interestelar que contenía a varios ocupantes de otros mundos. Las pruebas de ello son ninguna. Estos restos eran parte de un programa llamado Mogul,
uno de los varios programas de investigación que se llevaron a cabo en los Estados Unidos con objeto de detectar cuando la Unión Soviética hiciera estallar una bomba atómica. En el caso del proyecto Mogul, un globo llevaba una serie de objetos de madera y papel aluminio con micrófonos, y la idea era ver si podían detectar el sonido de una explosión nuclear. Al final, se utilizaron otros sistemas para detectar las explosiones de la Unión Soviética que empezaron en 1949. Lo que se utilizó finalmente para detectarlas pues, fueron los sismógrafos y la observación sismológica, que es mucho más precisa y un poco menos absurda que esto. Pero bueno, este es el tipo de cosas que hace la inteligencia militar, que como todo el mundo sabe, es militar, pero no es inteligencia. Es como la inteligencia artificial, que tampoco es inteligente, o como la música militar, que tampoco es música. Pero los medios ya sabían de los platillos voladores o flying saucers, y lo que anunciaron el 8 de julio no fue que a la Fuerza Aérea se le había caído un globo aerostático con unas cosas así de papel aluminio y madera de balsa. No, anunciaron que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante. El ejército explicó que no, mira, que estos restos de papel aluminio y madera pues los estamos usando para otra cosa. Tampoco estuvieron muy dispuestos a revelar su secreto, y el asunto se olvidó hasta 1978. Volvamos a este señor. Fue entrevistado en 1978, 30 años después, por un ufólogo profesional, y lo hizo confesar que en realidad no habían recuperado unos restos así del proyecto Mogul, sino eran una nave espacial, y que eso que tenía entre las manos y que a ustedes les puede parecer papel aluminio y madera de balsa, se usa madera de balsa porque es más fácil que la pueda levantar un globo aerostático, pues eso en realidad es una nave espacial. Y el asunto volvió a la vida en Roswell hasta hoy. Menciono estos dos casos solo porque marcan en buena medida el resto del fenómeno OVNI. En el primero, en el de Kenneth Arnold, tenemos un fenómeno del que no tenemos suficientes datos para poder asegurar si se trata de un fenómeno natural, si eran aviones, si eran patos, si fue una alucinación de Kenneth Arnold, si era un reflejo raro en su vidrio, o si era sobrenatural, eran fantasmas, eran hadas, eran unicornios, eran pegasos, o era místico, era San Enrique o Santa Tecla, o si eran producto de una tecnología extraterrestre avanzada. Si se habló de naves extraterrestres es porque existía el elemento en la cultura, pero Arnold igual podía haber dicho que había visto un ángel y en años pasados habría causado la misma sensación y la gente vería muchos más ángeles. En otros tiempos, pues, habría colado. En el segundo caso, en el de Roswell, tenemos un fenómeno del cual tenemos todos los datos para saber qué era. Pero nos encontramos con gente que se niega a aceptar esos datos y persiste en la creencia hasta el día de hoy. La semilla, sembrada con los casos de Arnold y de Roswell, floreció de mil maneras distintas, llamó la atención de gente de lo más diverso y provocó una luz de estudios, especulaciones, fantasías y empresas de lo más diverso. Así que, en vez de tratar de hablar de todos los casos, vamos a hablar de las épocas que se han vivido en eso que pomposamente se llama ufología, que es como la ratoncitoperezología con más o menos las mismas escasas evidencias. Y vamos a usar unos pocos casos, aunque sé que habrá quien me diga: ¿y por qué no hablaste del caso Manises? ¿Y por qué no hablaste de Travis Walton? ¿Y las luces del Lubbock en Texas? Y el caso que les guste. Hay tantos casos al gusto de tanta gente, todos distintos, curiosamente, que siempre habrá quien esté en desacuerdo. Pero como les digo, esta charla no está programada para durar demasiados años, aunque el título podría despistar. En 1947 comenzó, decíamos, la era de los platillos voladores. Por más que se hablara de seres inteligentes extraterrestres, la verdadera preocupación, sobre todo para el gobierno estadounidense, eran las armas que podría haber desarrollado la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Y eso era una preocupación absolutamente legítima del ejército de los Estados Unidos. Los científicos nazis que se habían llevado a los soviéticos, ¿les habrían dado algún secreto que no tenían los científicos nazis que se habían llevado a los Estados Unidos? La duda era preocupante. Así que en 1948 el ejército estadounidense emprendió el Proyecto Platillo, que rápidamente se dieron cuenta de que era un nombre un poco vulgar y lo llamaron Proyecto Sign o Proyecto Seña, para reunir información sobre los platillos que de pronto todo el mundo estaba viendo. Después de analizar el asunto, concluyó que la mayoría eran fenómenos totalmente normales, sobre todo aviones. Pero había un pequeño porcentaje que no se podía explicar,
Y eso hacía que el ejército tuviera que ser cauto. Ese pequeño porcentaje que no se podía explicar, como no se puede explicar lo de Kenneth Arnold por falta de datos, ha sido el clavo ardiendo del que se ha colgado a la ufología durante 78 años. Una vez terminado el proyecto Sign, decidieron que había que hacer otro proyecto y en 1949 pusieron en marcha el proyecto Grudge, que concluyó muy razonablemente que los crecientes avistamientos de platillos volantes eran una de estas cosas. Mala interpretación de diversos objetos convencionales. Una forma leve de histeria colectiva y nerviosismo bélico. Individuos que inventan tales informes para perpetrar un engaño o buscar publicidad. O personas con trastornos psicopatológicos. Y mire, si usted nunca ha estado con una persona con una esquizofrenia desatada, probablemente piensa que son incoherentes y absurdos, pero no. Los esquizofrénicos suelen ser enormemente inteligentes y pueden hilar cosas absolutamente incoherentes y les encuentran la forma de convertirlas en un relato medianamente razonable, en un relato coherente, congruente y lógico, al menos para ellos. En fin, que con estas 4 explicaciones que son bastante sencillas y bastante obvias, técnicamente se podrían llamar de... La inteligencia militar, que sigue siendo una contradicción en términos, decidió que lo que tenía que hacer era emprender un tercer proyecto, el proyecto Blue Book o Libro Azul. Y ahora, como eso de los platillos voladores ya estaba sonando un tanto vulgar, como antes sonaba lo de Proyecto Platillo, el responsable de este proyecto, el capitán Edward J. Ruppelt, a principios de los años 50 acuñó el término UFO, Unidentified Flying Object, OVNI, objeto volador no identificado, que le daba, creía él, respetabilidad automática a su proyecto, que duró de 1952 a 1969. 17 largos años. Con el neologismo de Ruppelt empezaba la segunda época, la de los UFOs u OVNIs. Y empezaba la era de un equipo especialmente interesante y al mismo tiempo preocupante, los ufólogos. El escritor de ciencia ficción de serie B, Donald Keyhoe, que había sido brevemente piloto de la Armada, se erigió como probablemente el primer ufólogo de la historia con su libro de 1950, Los platillos voladores son reales, y con su campaña para que se liberaran todos los informes sobre ovnis que tenía el gobierno. Es un concepto clave y fundamental para la ufología. ¿Cómo demuestras que no tienes informes ocultos? ¿Cómo demuestras que no tienes los cadáveres de varios alienígenas a la vinagreta escondidos en un armario? ¿Cómo demuestras que no tienes tecnología extraterrestre? Voy a poner un ejemplo que estuve haciendo las rondas durante mucho tiempo y que seguro algunos están creyendo por allí. ¿Cómo demuestras que la tecnología de los transistores realmente fue desarrollada por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley en la compañía Bell Labs en diciembre de 1947? 1947, cuidado. Y no fue en realidad una tecnología que encontraste en la supernave que se estrelló en Roswell o en algún otro lado. ¿Cómo lo demuestras? No lo puedes demostrar, y si no lo demuestras, a ojos de los ufólogos, la duda queda. Deme usted los informes. No hay informes. Los está ocultando. Por cierto, siempre me ha parecido muy extraño que tengan estos seres hipotéticos la tecnología extraordinaria para cruzar las galaxias e infringir las leyes de la física viajando a una velocidad mayor que la de la luz para estrellarse como un principiante que toma un automóvil por primera vez. No lo entiendo. Pero bueno. La duda que queda cuando no se puede demostrar que no tiene uno extraterrestres en casa es combustible para quienes viven de esto, porque así no tienen que probar nada, solo exigir que otros prueben cosas imposibles de probar. Y así aparecieron los ufólogos. Su método era el siguiente: si los medios reportaban que Johnny Whiskey había visto un ovni, ellos se encargaban de que la gente pensara que ese ovni en realidad era un OVI, es decir, un objeto volador identificado. ¿Y cómo eso lo habían identificado? Como nave extraterrestre tripulada por seres inteligentes. Ninguna otra hipótesis les resultaba aceptable. Ya se podían haber llamado más extraterrestrólogos que ufólogos. La ufología se convirtió rápidamente en un oficio plagado de gente necesitada de ser original, de buscar casos mejores y más impresionantes y de reunirse en congresos para decirle al mundo que eran importantes, palmearse las espaldas y comer y cenar con cargo a quien hubiera patrocinado el evento.
Tengo que mencionar al primer ufólogo español, Antonio Rivera, que también fue escritor de ciencia ficción. Yo lo siento, hay muchos escritores de ciencia ficción en este ajo, pero quiero decir que no todos los escritores de ciencia ficción somos así. Pero sí hay varios de estos que, bueno, son las ovejas negras de nuestro oficio. Antonio Rivera se convirtió en el padre de la ufología española con su libro Objetos desconocidos en el cielo de 1961. Y pese a que él tenía una obra seria como submarinista y naturalista, era un hombre que tiene libros maravillosos sobre esto, ya para fines de los 60 se había profesionalizado como ufólogo. Una aportación interesante de Antonio Rivera, no sé si original, pero que por lo menos difundió en España, fue el echar el reloj atrás más allá de 1947. Y así empezó a plantear que fenómenos como los Foo Fighters, no me refiero a la a la excelente banda de Dave Grohl, sino a los originales Foo Fighters, esos objetos brillantes y desconocidos que describían los aviadores aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y dijo Rivera, los Foo Fighters eran naves extraterrestres. Le tengo que contar a usted que, según los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, los Foo Fighters eran como bolas de fuego más o menos de este tamaño. Si eran naves extraterrestres, pues los extraterrestres deben haber sido muy, muy pequeñitos. Pero hasta la fecha hay gente que le dice a usted que los Foo Fighters y no la banda de Dave Grohl son naves extraterrestres. En 1958 ya Antonio Rivera había fundado el Centro de Estudios Interplanetarios para investigar platos volantes, animado por el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957. Y ese lanzamiento fue otro detonador de la locura de los ovnis. El ser humano estaba empezando a ir al espacio. Al Sputnik 1, que solo hizo unas órbitas alrededor de la Tierra, le siguió el 2 con la perrita Laika, y en 1961 la nave Vostok 1 dio la vuelta al planeta con Yuri Gagarin a bordo. La década de 1960 y hasta la llegada a la Luna fue la década espacial. Y esto fortalecía la idea de que así como el ser humano podría cubrir los 384.400 kilómetros que separan a la Tierra de la Luna, así los aliens podrían cubrir los 443 años luz que nos separan de las Pléyades, y que en kilómetros son todo esto. 384.000 kilómetros y esto. Problema de escala. Para entonces ya había muchísima gente comprometida con la idea de que tenía que haber algo allí. Así que los informes oficiales fueron, por supuesto, tachados por los ufólogos de embustes, engaños y trucos para ocultar la verdad. Fuera la verdad cual fuera, pero con extraterrestres. Pronto, otros se pusieron a hablar de avistamientos igual en pinturas clásicas que en relatos fantásticos del pasado, testimonios más o menos dudosos y, por supuesto, la Biblia, que con ciertas lecturas de pronto se veía plagada de extraterrestres. La narrativa de ver cosas en el cielo pronto dejó de ser suficiente. Había que aumentar la emoción y había que acercarse a los ocupantes. En 1952, un negociante del misticismo llamado George Adamski, que ya daba conferencias sobre cómo estaban habitados todos los planetas del sistema solar, pero el gobierno nos lo ocultaba, por supuesto, y que incluso ya había puesto una secta para vivir sin trabajar, y que para remate escribía ciencia ficción mala en alguna ocasión, decidió dar un paso al frente. Él se había encontrado personalmente con los tripulantes de un plato volante. Un piloto de Venus llamado Orton, que por supuesto era rubio, y este dato es importante, se había comunicado con él telepáticamente y le había advertido de los peligros de una guerra nuclear. Y todo el mundo dijo, no hombre, ¿de verdad? ¿Una guerra nuclear es peligrosa? Hombre, qué bueno que vienen a avisarnos los venusinos. Era una enorme sorpresa para un mundo que hasta ese día había pensado que la guerra nuclear era una idea estupenda sin riesgo alguno, o algo así. Ahora mire usted, más allá de mi natural inclinación hacia el sarcasmo, había y probablemente hay muchos ufólogos sinceros que, si bien se saltan muchos hechos y datos para sostener su creencia, sí están buscando la verdad de los ovnis, siempre y cuando la verdad sea esplendorosa, maravillosa, trascendente y no sea una vulgar lámpara de camping. Porque muchos de esos ufólogos serios, sinceros, lamentaron y denunciaron incluso personajes como Adamski porque desprestigiaban e incluso hacían risible la tarea de explorar lo que parecía un misterio enormemente llamativo. Este es el plato volante que fotografió Adamski, el clásico platillo adamskiano le llamaban los expertos,
Y a mí siempre se me hizo muy raro esa orejita que tenía en la parte superior, la nave, como si la fueran a colgar de un hilito. Pero es que era efectivamente la parte superior de una linterna de campamento que se sube y se baja con esa argollita para tener más o menos calor y facilitar la iluminación en el camping de esa lámpara de gasolina que digo yo, George Adamski le puso 3 pelotas de ping pong y convirtió en un platillo en el que muchísima gente hasta el día de hoy cree. Y así los extraterrestres se fueron acercando y acercando hasta que se acercaron lo más posible. Y esto fue lo que le ocurrió a una de las personas más divertidas de toda esta historia, la meteoróloga sudafricana Elizabeth Clarer, que en 1956 afirmó que había tenido un tórrido y prolongado affair con otro venusino, por supuesto también rubio. En la Sudáfrica de entonces ni imaginarse que el venusino fuera un poco tostado, un poco bronceadito. Este venusino se llamaba Acón en vez de Ortón y con él tuvo un hijo. Pero el niño no pudo venir a la Tierra y se quedó con su padre en el planeta Metona, donde se habían ido los venusinos por algún lío que tuvieron. Y esta señora vivió el resto de su vida con el cuento de su maravillosa aventura con su amado Acón y con su hijo en el planeta Metón. Ni siquiera le ponen inteligencia o creatividad a los nombres que se van inventando. De manera más amable y protocolaria, desde 1966, los extraterrestres del planeta Humo se comunicaron con la humanidad por carta, lo cual no deja de ser extraño considerando que ya había televisión y radio. Es cierto, a veces los humitas se comunicaban por teléfono, pero en general eran cartas manuscritas. El asunto había comenzado con un avistamiento el 6 de febrero de 1966 que reportó al día siguiente uno de los diarios más serios, más profesionales que ha tenido España jamás, El Caso. Aparecieron fotografías. Las cartas tenían ciertos conocimientos científicos que cuando los mirabas de cerca ni eran conocimientos ni eran científicos, y había fotografías donde se podía apreciar que los ovnis no eran de ninguna otra serie de avistamientos, no eran ninguna copia, ya que tenían una marca registrada, la marca de Humo, el sello de Humo, en forma de palanca de cambios de un automóvil de 6 velocidades. Si algo era verdaderamente de Humo, llevaba el sello de calidad. Por aquellos años yo trabajé durante un año en Editorial Posada, donde se publicaban 2 revistas. Una semana publicábamos Contactos Extraterrestres y a la semana siguiente publicábamos Supermente. Y tratábamos de hacer las cosas más en serio, pero a veces era muy difícil. Un par de ocasiones llegó un señor con un anillo con el sello de Humo, que nos traía cartas de los humitas. Humita con H y con una sola M, por cierto, es un delicioso sabor de empanada argentina que lleva maíz y queso. Pero humita sin H y con 2 M's son, por supuesto, los extraterrestres procedentes de Humo, que nos escribían a la redacción de Contactos Extraterrestres. El caso de Humo fue tan relevante en España que Antonio Rivera, el primer ufólogo de español, decíamos, escribió el libro El Caso Perfecto, que asombrosamente se sigue vendiendo. Y digo asombrosamente porque a mediados de la década de 1990, un sujeto llamado José Luis Jordán Peña confesó ser el responsable de todo el fraude, de las fotos, de las cartas, de pagarle a supuestos testigos, de crear algo que él decía que era un experimento sobre la credulidad humana que se le fue de las manos. Y el asunto allí quedó. No, en realidad no. No, porque hay gente que sigue creyendo que el caso Humo es totalmente verdad. Y esta es una constante en muchos casos. Cuando confiesa el autor de un fraude, los verdaderos creyentes no lo aceptan. Ocurrió en el caso de Jordán Peña o en el caso de las hermanas Fox, las creadoras del espiritismo, que cuando contaron cómo empezaron a hacer el fraude de los espíritus que daban golpes para comunicarse y cómo lo hicieron por bromear con su mamá y aquello se convirtió en una religión que existe hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes dicen que no, que la confesión de Jordán Peña o de Margaret Fox es mentira, que los están obligando o que les están pagando dinero o que se están aprovechando de ellos o el gobierno los está presionando para que digan mentiras, porque la verdad es aquello en lo que la gente ya cree. Y precisamente por esto no me adentro en las refutaciones de los casos que estamos comentando, ni de otros muchos. No existe ni una sola prueba, por sólida que uno razonablemente la juzgue, que pueda convencer a un verdadero creyente.
ni un argumento, por débil que sea, que el creyente no pueda convertir en prueba irrefutable de la verdad de su creencia. Si ustedes alguna vez enfrentan a alguien que es creyente, pregúntenle, ¿qué prueba sería suficiente para que abandonaras tu creencia? Verán ustedes que no la hay, porque lo que hay invertido en la creencia es más emocional que racional, es más de gusto y de subjetividad que de objetividad y de pensamiento. Estás implicado en la creencia y abandonarla es tanto como decir, fui tonto, creí durante 20 años en esto y resultó una mentira. Y la gente no está muy por la labor de reconocerse tonta. No estamos como seres humanos demasiado preparados para el error, para la equivocación, para decir no sé o para decir perdón, me equivoqué. Pasiones y emociones, más que razonamiento, es lo que enfrentamos cuando hablamos de los ovnis. Además, el cine, la televisión y por supuesto la literatura de ciencia ficción, que son trabajos legítimos y honestos que tratan con pasiones, emociones y creencias, reforzaban la idea de que algo había allí y podía ser maravilloso o temible. Sobre todo mediante series de antología de la televisión que hasta hoy son famosas, como The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, Outer Limits, Rumbo a lo Desconocido y One Step Beyond, Un Paso al Más Allá, las cuales se transmitieron entre 1959 y 1965. Y precisamente esta pareja vio un par de capítulos de The Outer Limits, de Rumbo a lo Desconocido, en febrero de 1964. Ellos son Betty y Barney Hill, activistas por los derechos civiles y, como ustedes pueden ver, ella blanca y él negro, lo cual decididamente no ganaba concursos de popularidad en los Estados Unidos en aquel entonces, y todavía hay muchos lugares y entre muchos grupos donde no los gana. En junio de ese mismo año, 1964, se produjeron los asesinatos de 3 activistas por la igualdad racial en Mississippi, lo que impulsó la Ley de Derechos Civiles que se promulgó en julio de ese mismo año finalmente, después de décadas y décadas de discriminación legal en los Estados Unidos. Betty y Barney Hill habían informado de que en 1961 habían sido secuestrados por extraterrestres entre el 19 y el 20 de septiembre de ese año. Habían olvidado los detalles del incidente, pero entre sus sueños y algunas sesiones de hipnotismo de 1964 empezaron a recordar, y no puedo poner suficientes comillas, recordar los detalles de su secuestro y de los extraterrestres grises responsables. Cuando uno está, el trance hipnótico como tal no existe, pero es un estado de alta sugestibilidad en la que uno acepta lo que diga el hipnotista. Ladra como un perro, compórtate de tal manera, y cuando se les pidió que recordaran a los extraterrestres, pues lo que recordaron, sobre todo Betty Hill, fue a personajes que se parecían muchísimo a los que aparecieron en los 2 capítulos de la serie que mencionábamos, El Rumbo a lo Desconocido. Poco antes de los Hill, pero con menos publicidad, el brasileño Antonio Vilas Boas había afirmado haber sido abducido y obligado, más o menos obligado, a tener relaciones sexuales con una bella extraterrestre rubia. Rubia de la cabeza, en el resto del cuerpo, las otras zonas de cabello era pelirroja, con lo cual tenías 2 parafilias muy bien desarrolladas. Ya no era solo el encuentro con simpáticos señores rubios que nos advierten de la guerra o nos hacen el amor con preciosismo, que lo decía la señora Clarer, sino seres que te secuestran sin miramientos, te usan y te llevan a donde quieren para prácticas diversas, como los análisis de sangre que le hicieron a Vilas Boas, o las famosas sondas anales que los Hill describieron en las sesiones de hipnosis. Que por cierto, a partir de ese momento, muchísimas personas que se dijeron abducidas, no secuestradas, sino abducidas por los extraterrestres, experimentaban esas sondas anales. Y uno se pregunta cuántas sondas anales necesitan hacer los extraterrestres para enterarse de cómo funcionamos. La experiencia de los Hill incluía también cosas como el tiempo perdido entre el 19 y 20 de septiembre, que rápidamente empezó a aparecer también en las historias de numerosos abducidos por todo el mundo. Faltaba poco para que alguien dijera que tenía un extraterrestre viviendo en casa y que se quería comer a los gatos. El larguísimo proyecto Blue Book se enfrentó a un estudio de 1968, el informe Condon, que concluyó que no había nada en la ufología, ya había 20 años de ufología, que pudiera ser útil a la investigación científica, lo cual llevó al cierre del proyecto Libro Azul en 1969.
Las conclusiones de este proyecto no eran muy distintas que las del proyecto Grudge y de todos los proyectos imaginables. Ningún ovni fue nunca un peligro para la seguridad de Estados Unidos, algo que también se puede aplicar, por cierto, a las hadas, los unicornios y a la caperucita roja, porque nada indicaba que los avistamientos mostraran capacidades más allá de la tecnología de la época y no había ninguna evidencia de extraterrestres, como sigue sin haberla hoy. La inteligencia militar de Estados Unidos, al parecer, se quemó un poco con sus 3 proyectos de ovnis y entonces pasó al estudio de lo paranormal con el proyecto Stargate, que estudiaba la visualización remota y la posibilidad de matar cabras mirándolas fijamente, cosa que se reflejó, por cierto, en la película buenísima al respecto. Pero la inteligencia militar de Estados Unidos hacía esto porque la inteligencia militar de la Unión Soviética tenía su propio programa de estudios paranormales para la guerra. El proyecto en Estados Unidos, de la Unión Soviética tenemos menos datos, pero el proyecto de Estados Unidos duró de 1977 a 1995 con 0 resultados. Digo, no sabemos cuánto duraron los estudios soviéticos, pero los resultados fueron exactamente los mismos. 0. 1977 fue también el año en que Steven Spielberg estrenó Encuentros cercanos del tercer tipo, estirando, por cierto, la jerarquía de los contactos cercanos con ovnis que había creado uno de los científicos del proyecto Blue Book, el señor Allen Hynek. Y para remate, fue el año en que la Unión Soviética emprendió por fin la investigación militar del fenómeno ovni a partir del llamado incidente de Petrozavodsk, un enorme ovni luminoso visto por los habitantes de esa localidad que nadie conocía hasta ese momento, junto al lago Onega, que ese sí lo conocemos. A partir de su estudio, los soviéticos concluyeron que la mayoría de los casos se debían a asuntos perfectamente explicables, y en el caso de Petrozavodsk, en realidad había sido resultado del lanzamiento del satélite Cosmos 955, que al haber sido lanzado de noche había creado un fenómeno luminiscente enormemente emocionante. Tengo que recordar aquí, por cierto, hablando del lanzamiento de satélites Cosmos, un caso famoso en México, el del OVNI de Puebla. Un día, en 1977, había un equipo de cine tratando de filmar o preparándose para filmar una escena de una película malísima, por cierto, cuando alguien le dijo al camarógrafo, mira hacia allá, y el camarógrafo levantó una cámara de 35 milímetros profesional y pudo captar esto, un objeto que caía a tierra. No tiene mucho aspecto de nave extraterrestre, pero es un objeto que se vio caer y que cayó efectivamente en la Sierra Norte de Puebla, provocando el miedo entre la población, como es lógico. 2 amigos míos, Héctor Chavarría y Héctor Escobar, subieron hasta donde se había encontrado, hasta donde se había estrellado el ovni, lograron hablar con la gente, lograron recuperar un trozo del ovni de Puebla, pero nunca se pudo saber, o durante muchos años no se pudo saber a qué correspondía. Ellos fueron al gobierno, como es lógico, fueron primero que nada a la embajada de Estados Unidos y le dijeron, oiga, esto es de ustedes. Y la embajada dijo, hombre, déjamelo y yo te cuento. No, mejor no se lo dejo. Y luego le llevaron el fragmento a la embajada soviética en la Ciudad de México, y la embajada soviética dijo, ay, sí, préstamelo ahora, luego te lo devuelvo. Y dijeron, no, mira, mejor nos lo quedamos. Chavarría, la última vez que lo vi, la tenía en una de estas cajas de papel de fotográfico Kodak, un trozo metálico, más o menos así. Algunas personas dijeron que habían visto restos de ese ovni, y esos restos emitían una luz azul que te llenaba de paz y de tranquilidad. Uno de los que dijo esto fue, por cierto, Salvador Freixedo. Era un trozo de metal. Finalmente, en 1990, cuando se desclasificaron una serie de archivos del Sistema de Vigilancia Aérea del Norte de América, que tiene los Estados Unidos para impedir o para vigilar si hay ataques nucleares por parte de la Unión Soviética, se pudo identificar como la tercera etapa del cohete que lanzó al satélite Cosmos 929 y que por alguna causa no se desintegró en la atmósfera como debía. Otro caso que se les cayó. Pero para entonces ya había surgido otra ramificación muy importante, la de los antiguos astronautas. Si hoy al parecer nos estaban visitando cientos de especies extraterrestres, porque cada contactado y cada abducido describía seres distintos, con cientos de naves de diseños radicalmente distintos. Ahora uno va a un aeropuerto y hay avionetas, y hay aviones pequeños, y hay hasta planeadores, y hay aviones caza, y puede haber bombarderos, pero todos tienen un diseño de avión. No. Los ovnis eran de todas las formas imaginables. La limitación que había impuesto el disco volador con su forma circular no había durado más allá de 1950.
Eh, y si todos esos cientos de especies extraterrestres con sus cientos de naves nos visitan hoy, igualmente quizás nos habían visitado en el pasado. Y allí fueron personajes como Erich von Däniken a buscar indicios de culturas antiguas que pudieran ser interpretados como testimonios, indicios o representaciones de aliens del pasado con sus máquinas voladoras. Eso ya es ovnilogía sin ovnis, ufología sin ufos, y no me meto mucho en ella, salvo para indicar que la arqueología ha refutado las afirmaciones delirantes de la astroarqueología de manera incluso jocosa. Es mucho más interesante notar que por entonces estalló lo que hoy se conoce como un crossover entre el mundo de lo místico y lo esotérico y los ovnis. Aunque ya había ciertos acercamientos desde el principio, por esta época los contactados se vieron necesitados de mensajes atractivos por parte de los extraterrestres para comunicárnoslos a nosotros, pobres mortales. Y qué mejores mensajes que los ya probados y comprobados de paz, armonía, protección de la naturaleza, comprensión, tolerancia y unión alrededor de la iluminación universal. Y Kumbaya. Así se acercaron al fenómeno organizaciones místicas como las teosóficas, que llegaron a afirmar que los extraterrestres eran en realidad seres luminosos, poseedores de secretos y sabiduría que nos convenía tener. El pensamiento New Age entonces se subió al platillo volador y pronto aparecieron religiones omnilátricas como la Puerta del Cielo, secta fundada en 1974 y cuyos miembros se suicidaron en masa en 1997, convencidos de que serían rescatados por el ovni que venía oculto detrás del cometa Hale-Bopp, que anunciaba, por supuesto, el fin de nuestro planeta. Y aquí la cuestión deja de ser de broma y deja de ser de sarcasmo y de risa, porque cuesta vidas humanas. Estas personas que habían creído en las enseñanzas de los líderes de la Puerta del Cielo se habían llegado a castrar para mantener la pureza y finalmente se mataron para irse con un ovni que salvaría solo a ellos de la destrucción del planeta que todavía no se da. Relacionada con los extraterrestres está también la cienciología, establecida como iglesia en 1953 por otro señor que también escribió ciencia ficción, L. Ron Hubbard, probablemente una de las sectas más depredadoras y peligrosas del mundo, y la que es quizá la más curiosa de todas las religiones ovnis, el realismo. Religión fundada en 1976 por este caballero llamado Claude Vorilhon, quien se afirmaba contactado por los seres que crearon a la humanidad mediante manipulación genética y que lo llevaron en un tour por otros planetas a conocer a Buda, Jesús, Mahoma y Moisés. Y como Vorilhon, que se autorrebautizó como Rael, o bueno, los extraterrestres le pusieron de nombre Rael, es el mensajero de los dioses y su labor es prepararlo todo para que los aliens vuelvan a la Tierra, pues evidentemente las mujeres de su iglesia le son enormemente agradecidas y parecen dispuestas a estar con él, que también está dispuesto al asunto y de hecho las ha organizado en la Orden de los Ángeles, que atienden a las necesidades del caballero y al paso de los años se van renovando en lo que se conoce como un relevo generacional para que siempre sean las más jóvenes y guapas las que atienden al señor mensajero de los aliens. Los aliens no han vuelto, eso sí, y yo no le puedo ver lo sexy al señor Vorilhon, quizás por mis gustos propios. En 1976 se fundaba además una de las organizaciones más odiadas por la ufología y en general por la paranormalidad, el Comité para la Investigación Escéptica de las Afirmaciones sobre lo Paranormal, CSICOP, que ahora se llama solamente CSI, Comité para la Investigación Escéptica, con el objeto de promover la investigación científica, el pensamiento crítico y el uso de la razón para examinar las afirmaciones sobre lo paranormal y las pseudociencias. Esta organización no solo empezó a analizar en serio los casos OVNI, sino que disparó la creación de organizaciones escépticas por todo el mundo, al mismo tiempo que personajes peculiares como Iker Jiménez en España o Jaime Maussan en México consolidaban la ufología y otras ramas de lo paranormal en los medios de comunicación, donde era, por cierto, más fácil huir de los escépticos y donde, por supuesto, había más dinero que simplemente dando conferencias. Era más fácil huir de ellos, pero no era garantía y a veces acababan encontrándoselos. Esto, por ejemplo, es para demostrar que yo alguna vez fui joven, aunque era, por supuesto, menos guapo que ahora. Era 1991 y en México se había disfrutado un eclipse total de sol. Y del eclipse total de sol, por cierto, mis amigos astrónomos me habían dicho que si uno estaba viendo hacia el sol, donde estaba precisamente el eclipse, si uno miraba 180 grados atrás, iba a ver a Venus y a Marte, y creo que también a Júpiter, brillando extraordinariamente porque la luz del sol no los estaba opacando.
Y lo hice, por cierto, y sí se veían muy bonitos los tres planetas. Pero alguien decidió con una de estas cámaras que había en 1991 ver a Venus y pensar que era un ovni. Y por lo tanto empezó a filmarlo con una de esas cámaras de 1991. Si usted piensa en estabilización de imagen, por ejemplo, en aquel entonces era una absoluta quimera. Entonces hizo la filmación cayó en manos de Jaime Maussan y la presentó como el ovni del eclipse. Y él decía, miren cómo se mueve el ovni. Yo le decía, pero Jaime, no, es que es la mano del tipo que cree que está viendo una nave extraterrestre y además no tiene francamente pulso de Apache y pues es el movimiento de la cámara, que mira que la nube de atrás se mueve igual. Y en este programa fue cuando me tocó decirle, por cierto, que él se iba a dedicar a esto porque era un cara dura e iba a vivir de ello y desde entonces vive de ello. Ahora en agosto en España tenemos que estar atentos a confusiones con Venus, que estará alto en el cielo al suroeste, mientras el eclipse se producirá casi a la puesta del sol al oeste a las 8:20. Me va a tocar, por cierto, eclipse total. En los años 80, quienes deseaban sacudirse la imagen de chiflados que ahora también tenían los ovnis o de charlatán de los medios que identificaban a buena parte de la ufología, es decir, la gente que quería estudiar el asunto con seriedad, empezó a usar las siglas UAP en lugar de UFO. UAP significaba originalmente fenómeno aéreo no identificado, Unidentified Aerial Phenomena, o FANI, que empezó a usarse a nivel académico, pero no en español, porque nadie quería llamarse faniólogo, así que siguieron siendo ufólogos o, en el mejor de los casos, uapólogos. Por supuesto que todo misterio atrae a conspiranoicos y los ovnis no son la excepción. Hay muchas teorías delirantes de la conspiración, como una de las que me parece más llamativa es: la Tierra es hueca, no es un planeta sólido, sino es hueca. Y Hitler y los suyos, que uno pensaba que muchos de ellos habían acabado en la horca en los juicios de crímenes de guerra o habían acabado refugiados en Argentina, pues no, Hitler y los suyos huyeron a la Tierra hueca, donde están viviendo y están preparando su conquista del mundo, y por un agujero en el Polo Sur salen los ovnis nazis, y lo que vemos en realidad son los ovnis de Hitler. Hay dos líneas generales del conspiracionismo ovni. La primera, la más común, la más obvia, es la conspiración de los gobiernos del mundo para ocultar la presencia de extraterrestres. Algo que, por cierto, tendría que contar con la complicidad de los extraterrestres, ¿no? Nosotros no queremos que sepan que ustedes están aquí. Si los extraterrestres si quisieran mostrarse, mostrarían, pero no. Así que están probablemente coludidos con los gobiernos del mundo. La segunda es que los ovnis vienen a conquistarnos, a aplastarnos, a esclavizarnos, a robarnos nuestros recursos como un colonialista europeo mal encarado del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI. También hay argumentos de peso contra estas ideas. Si tienes la energía necesaria para viajar por el universo saltándote las leyes de la física que impiden que alcances la velocidad de la luz, entonces no necesitas el molibdeno de China. Lo puedes fabricar mediante fusión nuclear, que lo único que necesita es tecnología y energía. Y son dos cosas que supuestamente, para moverse por el universo, tienen los aliens en cantidades industriales. Siento pasar tan rápido por el tema de las conspiraciones, pero es que solo ese tema da para varias largas charlas, quizás en otra ocasión. A principios de la década del 2000, un fenómeno alteró para siempre a la ufología que, a falta de pruebas físicas palpables, había dependido de los testimonios, donde la gente puede decir lo que se le ocurra y no sabemos si dice la verdad o no, y de la fotografía desde que esta imagen se publicó el 7 de julio de 1947, tomada por el guardacostas Frank Ryman. Siempre me ha llamado la atención que el pie de foto aclara que esta fotografía está aumentada 20 veces. O sea que puede haber sido cualquier cosa, pero el señor Ryman dijo que era un platillo volador y el periódico necesitaba publicar algo y ahí lo tiene usted. Pero el fenómeno que cambió todo esto en 2000 fue el primer teléfono con cámara. En poco tiempo todo el mundo tenía una cámara y al paso del tiempo cámaras mejores, cámaras de mayor resolución, cámaras con una tecnología extraordinaria, cámaras con lentes fabricadas por leyendas de la fotografía como Leica y las capacidades asombrosas de Photoshop, por no decir la inteligencia artificial generativa con la que la semana pasada hice esta chulada de ovni. Y entonces empezaron a escasear las fotos de ovnis o de fanis. Por cierto, ahora FANI ya no significa fenómeno aéreo no identificado, sino fenómeno anómalo no identificado. Esto era para cubrir también a los OSNIs, objetos
submarinos no identificados o natatorios no identificados, que los llaman también los ovnis. Pero llamarles así es un juicio apresurado. ¿Cómo se sabe si es anómalo? Podría ser perfectamente normal, simplemente desconocido, como lo eran los fenómenos eléctricos de la atmósfera superior hasta los años 90, y que seguramente fueron responsables de muchos avistamientos asombrosos, que si eso pasa en tu pueblo te impacta. Al mismo tiempo, animados por un senador creyente en los ovnis, la inteligencia militar creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, o AATIP, que funcionó en secreto desde 2007 hasta que se cerró, se supone, pero hay dudas, en 2012, gastándose $22 millones para no llegar a ningún lado. Su sucesor, que ya no es secreto, es la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, anunciada en 2020, y nuevamente con un objetivo fundamental de seguridad nacional para Estados Unidos, aunque si encuentran extraterrestres no les va a parecer mal. Su primer informe de 2021 revolucionó las glándulas salivales de los pocos ufólogos que quedan al señalar que de 144 FANIs observados por pilotos de la Armada, 18 se movían de manera extraña o inesperada. Y como ya vimos, en el mundo ufológico, extraño, inesperado, desusado, no conocido, raro, sin explicación inmediata, significa una sola cosa: extraterrestres. El último científico que se ha subido al carro de los extraterrestres es Avi Loeb, un respetado físico teórico que se dio a conocer cuando un objeto, un trozo de material al que se llamó Oumuamua, fue detectado cruzando nuestro sistema solar y se determinó que provenía de más allá de nuestro sistema solar. Los meteoritos que vienen del cinturón de asteroides o los cometas que vienen de la hipotética nube de Oort, todos se mueven más o menos en la eclíptica, es decir, en el plano imaginario alrededor del cual se mueven todos los planetas alrededor del Sol, pero Oumuamua cruzaba la eclíptica. Loeb se apresuró a proponer que era una nave extraterrestre, aunque no hay ningún indicio que lo fuera. Esta es, por cierto, una foto real de Oumuamua, aunque muchas personas hacen algunas reconstrucciones de lo más imaginativas de Oumuamua, y Avi Loeb lo ha venido haciendo con cada objeto ajeno al sistema solar que se ha descubierto. Por cierto, como místico judío que es, Loeb también ha afirmado que el Mesías anunciado por los judíos será un alien del espacio exterior. Y ahora demuestra que no lo va a hacer. Así que los platíbulos fueron ovnis, fueron WAPs, procedían del sistema solar, luego de otras galaxias. Sus ocupantes te miraban, te daban mensajes hippies, te violaban de mala manera, eran místicos o temibles. La narrativa se desarrolló a lo largo de los años como un serial de televisión, añadiéndole al paso del tiempo elementos que la hicieran más atractiva para el público. Cuando ya parece que estás resolviendo un asunto en la serie, pues interviene otro personaje, o dos personajes se pelean o se enamoran o algo para seguir empujando la historia hacia adelante. Eso lo sabemos los guionistas. Y esto no fue una conspiración. Nadie estaba preparándose para hacer así la historia de los ovnis en estos 80 años. Es el camino que siguen todas las modas. Sean las sombreras de los años 80, los zapatos puntiagudos, el pelo cardado o los edificios colosales. Primero, los ovnis existen. Indudablemente existen. Si ves volar un ave y no sabes de qué especie es un objeto volador no identificado. Si vas en carretera y en el parabrisas se te estrapalla un insecto que deja un manchón informe, había sido un objeto volador no identificado y ahora es un objeto aplastado no identificado. Hay muchísimas cosas que no sabemos qué son, por cualquier motivo, por falta de datos, por falta de experiencias, por lo que sea. Y todas ellas son ovnis reales. El salto conceptual se da cuando la gente confunde inexplicado con inexplicable y procede a identificar ovni con extraterrestres. Esto yo lo veo aquí en el canal, como decía, aparecen personas que han visto algo y creen que es la demostración de que hay extraterrestres. O sea, que es algo que no saben qué es, pero sí saben qué es. Hasta hoy, no ha habido un solo indicio de extraterrestres reales. Y sí, muchas razones y motivos para pensar que es increíblemente difícil que nos detecten, que nos encuentren, que en la vastedad inimaginable del universo puedan saber, mira, ahí hay unos señores vivos. Incluso cuando se ha hablado de las ondas de televisión que salen de la Tierra, a los 100 años luz de distancia se han degradado por completo. Son ruido. Así que es difícil que nos detecten. Luego es dificilísimo que puedan viajar a venir a vernos.
Y luego lo extraño es que cuando vienen, se estrellen en un desierto o bien se comuniquen solamente con el tonto del pueblo o se apasionen por el trasero de un ranchero de Oklahoma o se quieran mostrar sin ningún sentido, porque claramente no se quieren esconder. Con una tecnología como la que se supone que tienen, se podrían esconder mucho mejor. Además de todo esto, están las numerosísimas ramificaciones del fenómeno ovni de las que ni siquiera he hablado en esta ocasión. Distintas personas por distintos motivos han involucrado en el asunto de los ovnis todo género de fantasías. Y mire usted, el fenómeno no va a desaparecer, aunque tenga épocas de más o menos presencia pública, como no desaparece la creencia en fantasmas, en espíritus, en el monstruo del lago Ness, etc. Y no solo porque es apasionante, sino es que también es un negocio enorme en libros, televisión, cine y circuitos de charlas, donde por ejemplo el conspiracionista David Icke, que se ha copiado su conspiración de la serie de televisión V, la de los reptilianos que comían personas, puede reunir a 6,000 personas en la arena de Wembley con entrada pagada. En cambio, para verme a mí y oírme a mí en Santiago de Compostela, pues no pagaron nada, que fue exactamente lo mismo que me suelen pagar a mí cuando hablo de estas cosas. Un problema de la ufología es que estudia el fenómeno ovni como si fuera una sola cosa. Al principio se entiende, había platillos voladores, la plativología es razonable. Estudiamos este fenómeno que tiene algo en común, su forma. Pero conforme se fue desarrollando el fenómeno, debería haber sido obvio para cualquiera que se trataba de cosas distintas y estudiarlas o abordarlas bajo un solo paraguas era un error. Pero el problema es que era un buen negocio. Uno de los grandes embusteros del fenómeno ovni en España, Juan José Benítez, famoso por haber mandado a hacer unos efectos especiales con bases extraterrestres en la Luna, estos que vemos aquí, y luego presentarlos en la televisión española como filmaciones reales, dijo alguna vez que el encanto del misterio era que siguiera haciéndolo. Creer en aliens y ovnis o fanis, como los postulan los ufólogos, es de entrada cerrarse a la posibilidad de desvelar el misterio. Los meteorólogos que encontraron los fenómenos eléctricos de la atmósfera superior, igual que todos los escépticos, son unos aguafiestas, porque la creencia en extraterrestres es un asunto emocional, de entusiasmo y de pertenencia a un club exclusivo donde nosotros sabemos de qué va la cosa y el resto de los pobres seres humanos no. Para que la emoción burbujee es necesario enriquecerla constantemente con nuevos misterios, pero nunca con soluciones, porque entonces se acaba la película. Ver platillos volantes, ver otras cosas volantes, hablar telepáticamente con los ocupantes, encontrarse con ellos, viajar en sus naves, ser abducidos, hacer el amor con ellos, traer mensajes cósmicos a la humanidad, vincular esto con las tradiciones místicas, con la salvación personal y de la especie. ¿Qué tan lejos ha llegado esto si pensamos en el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947? Y la creencia en el fenómeno implica el rechazo del conocimiento científico de cosas tan elementales como el tamaño del universo o la composición de nuestro planeta, por decir algo. La última pregunta es ¿por qué existimos entonces divulgadores escépticos, comunicadores de la ciencia, que hablamos sabiendo que la gran mayoría de los creyentes son totalmente inmunes a nuestro mensaje? Porque hay mucha gente que todavía no ha decidido creer, que todavía no se ha entregado a la creencia, que duda, que le interesa, que le parece emocionante, como nos pareció a nosotros de jóvenes. Y a los que hay que llegar y decirles, mira, aparte de eso que te están contando los que venden esta historia, están todos estos datos que quizás te sean útiles para tomar una decisión. Es la gente para la que diseñan su estilo de comunicación los ufólogos, los misteriólogos, los vendedores de lo uyuyuyante y lo asombrógeno. Y es a la gente a la que le hacemos la competencia. Pero la verdad es emocionante y ahí es donde creo que se puede ganar. La verdad es más asombrosa que la fantasía y el conocimiento es mucho más enriquecedor que la creencia. Mira, por volver al principio, los fenómenos eléctricos de la atmósfera superior no fueron tanta sorpresa. Fueron predichos en 1920 por el físico escocés Charles Thomas Rees Wilson con lo que en ese momento se sabía de electricidad y de nuestra atmósfera. Le bastó para decir que esto tenía que pasar. Estos son fenómenos que pueden descargar hasta 100 millones de voltios. Son resultado de la reacción de los elementos y compuestos de nuestra atmósfera con los relámpagos habituales, que sí, en el pasado también fueron atribuidos a seres extraterrestres, como Zeus y Júpiter.
Saber esto es mucho más maravilloso que creer que unos seres misteriosos y mágicos vienen del más allá y sus secretos solo los conocen unos misteriólogos que desprecian a la ciencia. La realidad es maravillosa, la evolución, la vida misma, nuestra capacidad de pintar el jardín de las delicias y de disfrutarlos. Es mucho más emocionante que seres producto de nuestra imaginación que algunos creerán que representan cosas reales por despreciar la capacidad humana. Nuestra capacidad de pensar, de sentir, de ser empáticos, de crear y disfrutar el arte y entender el universo son los verdaderos misterios y además los estamos desvelando poco a poco. Miren, 80 años de cuentos. Lo que hemos avanzado en estos 80 años en todas las disciplinas científicas es asombroso, enriquecedor y esperanzador, sobre todo porque también nos ha ayudado a avanzar en una vida mejor y más larga para más personas en todo el planeta, que no es poca cosa. La mortandad infantil, el hambre, la guerra hace 80 años era mucho peor que hoy. Lo que entonces es más asombroso es que los expertos en misterios, los parapsicólogos, los extraterrestrólogos y por supuesto los ufólogos no hayan avanzado absolutamente nada desde 1947, ni hayan aportado absolutamente nada a esto que algún poeta mexicano, Ramón López Velarde, llamaba una humanidad giratoria. Eso debería darnos una pista. ¿No cree usted?